Bueno, pues este tema, la liberación de Israel Vallarta, ha generado opiniones divididas. Hay quienes aplauden su salida de prisión casi 20 años después, sin haber recibido sentencia, pero también hay comentarios sobre, pues sobre todo sobre las víctimas. Se les escuchó a las víctimas y pues yo he leído también de muchos opinadores decir que esto es más una cortina de humo para desviar a toda la opinión pública de los verdaderos problemas por los que estamos atravesando. Y es por ello que yo he invitado ahora a María Elena Morera. Ella es presidenta de la organización Causa en Común. María Elena, buenos días. Buenos días, Adela, qué gusto saludarte. Y pensé mucho en ti igualmente, como siempre, María Elena. Pensé mucho en ti, sobre todo porque Causa en Común surge justamente cuando este país estábamos tan doloridos, y sobre todo la Ciudad de México, ¿no? Por este delito del secuestro, que tú viviste en carne propia, ¿no? Sí, mira, en esa época yo estuve en México Unido contra la Delincuencia, México ¿no? Unido, Y claro. después ya hicimos Causa en Común, pero efectivamente en 2001 secuestraron a Pedro y pues vivimos su secuestro durante 29 días terribles y con pues una gran violencia por parte de los criminales. Yo también he estado pensando mucho el tema desde que el viernes la presidenta lo sacó. Y me duele, como tú dices, sobre todo por las víctimas. La presidenta habló que había habido un montaje, es cierto, fue una terrible manipulación gravísima de Genaro García Luna, como para alzar las expectativas de lo que podía hacer la policía. Sin embargo, pues que era muy su estilo, además. Pues sí, ¿no? pero muy equivocado, ¿no? Porque lo que tenía que haber hecho era, una vez detenidos, sacar una fotografía de las víctimas o de los criminales, pero no un montaje. Pero independientemente de eso, pues las víctimas ahí están, porque no solamente fueron las víctimas que rescataron un día antes en el rancho de las Chinitas, también están las víctimas que acusan a Vallarta de haberla secuestrado antes. Mira, está. Y a Florence Cassé también, ¿te acuerdas? O sea, que les reconocían la voz, que es un poco inconfundible, ¿no? Dado el acento, etc. Pero antes de lo de Florence Cassé, hay 3 víctimas que también denunciaron, que fue Valeria Cheja, Sholmo Segal y Elías Nousari. Ellos fueron secuestrados en 2005, 2003 y 2001. Y también lo denunciaron, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿y las víctimas qué? A la presidenta, claro, no le ha de importar, como no le importan los desaparecidos, los homicidios, las extorsiones que sufren los mexicanos todos los días. Pero me parece, por eso es que muchos sí creemos, Adela, que sea una cortina de humo, porque hay hoy grandes escándalos de la 4T, y eso es innegable, pero ahora, dándole tanta difusión al caso de Vallarta como se lo está dando la presidenta desde la mañana, sí, es como un reality, ¿no? La verdad. El viernes y hoy otra vez, ¿no? Que pues ¿dónde están las cosas importantes que tendríamos que estar discutiendo? ¿No? Entonces yo sí creo que hay muchas aristas en este tema que van por el camino de la política y no por el camino de la justicia. Sí, ahora, déjame hablar un poco, y te lo pregunto, de cuestiones técnicas, ¿no? ¿Cómo es posible que esté un hombre 20 años en prisión sin sentencia? Mira, esa es una de las cosas que más se ha hecho notar estos días y hay una razón para esto. La ley marca que una persona debe de ser sentenciada máximo 2 años después de haber sido detenida. ¿Por qué hay muchos casos en donde no es así? Por un lado, las deficiencias de las fiscalías para demostrar en una carpeta de investigación, para integrarla e imputarlo. Por otro lado está también el Poder Judicial, que a veces cancela las audiencias y se van alargando los casos. Pero también hay otra razón, y esta es la razón por la que estuvo Israel Vallarta tantos años. Y fue porque él mismo estuvo metiendo recursos, y eso sí es aceptado por la ley, que quien es imputado puede meter todos los recursos que necesite meter
Y entonces es la razón, porque lo dijo Olga Sánchez Cordero en una entrevista después de que salió Cassés, donde le preguntan que por qué no salió también Israel Vallarta. Y entonces esta entrevista fue años después de lo de Cassés, y ella dice, porque yo en ese momento le dije, y ahora se lo he vuelto a decir ya como secretaria de Gobernación, porque el presidente López Obrador me pidió que saliera Vallarta de prisión. Pero él dijo que no. Primero, cuando sale Florence Cassés... ¿Quién dijo que no? Israel Vallarta dijo que no. ¿Por qué? Te voy a explicar. Porque cuando sale Florence Cassés, que sale por faltas al debido proceso, que porque no tuvo un intérprete, por el tema del montaje, él no sale porque él tiene otras 2 causas penales pendientes, que son las de las personas que te mencioné. Que fueron anteriores. Que fueron anteriores del caso de Florence Cassés. De la chinita. ¿No? Que fue Valeria, Xolmo y Elías. Entonces, por eso es que él no sale. Pero después, cuando le dicen, bueno, pero ¿por qué no lo sacaron ahora que el presidente López Obrador tiene interés en que salga? No, porque él dice que quiere salir absuelto, que él va a seguir metiendo yo imagino que amparos, ¿no? Y entonces por eso es que no sale, pero casualmente sale ahorita cuando los escándalos de la 4T están más fuertes que nunca. Y sale absuelto. Y sale absuelto. Eso significa que el Estado fracasó en poderle demostrar que sí cometió los crímenes que las personas le imputan. ¿Incluso los anteriores, estos, o sigue con esas, o existen esas carpetas? No, sí existen estas carpetas. Yo no he leído la sentencia, tiene como 400 hojas, pero si sale absuelto es porque sale absuelto de todas las causas penales. Lo que pasa es que aquí también hay otro tema, Adela. ¿Sabes quién es la juez que le dicta la absolución? Es una juez que se llama Mariana Vieira Valdés. Estuvo en todos los acordeones. Uno estuvo en los acordeones y ahora va a seguir siendo juez, y llegó porque estaba precisamente en el acordeón del Poder Legislativo. Pero hay otro tema también aquí importante. Ella hace unos 6 meses sentenció a la hermana de Xóchitl Gálvez por 89 años. La hermana de Xóchitl Gálvez también alegó que hubo tortura en su caso, igual que Vallarta. La CNDH y la Comisión Nacional de Víctimas lo tenían registrado y lo tenían demostrado, y sin embargo le pone 89 años. Y a Israel Vallarta, con 6 secuestros, lo absolve. Sí. ¿No? O sea, está muy raro, por lo menos está raro, porque es la misma juez con una situación muy similar y con 2 varas distintas. ¿Por qué no? Lo mismo, ¿no? El mismo criterio. El mismo criterio. Porque no impera el mismo criterio Exactamente. para ambos casos. ¿No? Pues está raro, perdón. Ya. Ahora, tú recuerdas muy bien este caso. Sí, fue... El de Vallarta. Sí, me acuerdo porque, bueno, estuvo en todos los medios, ¿no? La presidenta... Estuvo en todos los medios, bueno, ahorita, pero... Pero en esa época, en el 2005, también estuvo en todos los medios que existían en esa época. No había redes sociales. Exacto, pero existían. ¿No? Pero existían. Y yo me di a la tarea de este fin de semana ver de nuevo, otra vez, porque ya la había visto, la serie de Netflix de Florence Cassés, que en realidad es un documental y está muy bien hecho, muy bien documentado. Y yo me acordaba, pero ayer lo corroboré, que Carlos Loret, por ejemplo, porque Vallarta sale y dice, Loret, tú sabes muy bien y tú sabes lo que hablamos y ojalá que me entrevistes y para que lo hablemos y etcétera, etcétera. Y Loret al otro día del montaje sale y dice, nos equivocamos, yo no estoy de acuerdo en este tipo de periodismo. Y entonces ahí pues ya se supo que había sido recreado. Exactamente. ¿No? Esto. Pero, ¿qué sí se supo de este asunto con las víctimas? Porque había testimonios de las víctimas. Claro que había testimonios de las víctimas. Lo que pasa es que en la película que hacen,
invisibilizan a las víctimas, ¿no? La película, como dices, es un documental que está bien hecho, menciona varios pasos en el proceso, pero invisibiliza completamente a las víctimas, a ellas no les da un lugar. Sin embargo, estas víctimas sí existieron, tan existieron que parte de ellas fueron apoyadas por un grupo antisecuestro que yo conocía, que fue el mismo que nos apoyó a nosotros en el caso de Pedro. Y no porque conociéramos a alguien ni de la política ni de la policía en esa época. Yo no conocía a nadie, ni mi familia tampoco, y fue una casualidad que llegáramos a la Agencia Federal de Investigación. Entonces, las víctimas ahí están y siguen estando. ¿Por qué no se les dio su lugar? No lo sé. ¿Por qué ahora? Mira, ni siquiera sé si a las víctimas les avisaron que salió Vallarta o se lo encontraron en la televisión. Y en las secuelas, y tú lo sabes porque has hablado con muchas personas, que las secuelas de un secuestro no son fáciles de olvidar, ¿no? La gente se queda con una cicatriz profunda por estos hechos, y muchos incluso nunca lo pueden superar. Yo conozco gente que después del secuestro se divorció, perdió a sus hijos, no quiere salir de su casa, o sea, hay muchísimas secuelas. Es difícil, ¿no? Y entonces el no darles el espacio y el estar diciendo que Loret de Mola es el culpable me parece una aberración, además una falta de ética. Fue la autoridad. Exactamente, ¿no? Fue la autoridad, no fue Loret de Mola. Pero esto de querer llevar todo al tema de Loret de Mola para echarle la culpa, para los medios de comunicación, para decir que los medios de comunicación, que es muy rentable también. Claro, es muy rentable, nada más que hay un tema. Lo que estamos viendo cada vez en este país es que nos están quitando el derecho a la libre expresión, ¿no? Porque es Loret de Mola, pero también es Héctor de Mauleón, también hay otro... el periodista de Campeche. El periodista de Campeche, la señora esta que tiene que disculparse todos los días con dato protegido. O sea, son muchos casos en donde nos están hostigando de una manera u otra para que quienes no pensamos como ellos, simplemente pensamos diferente, no estamos ni en contra, pero pensamos diferente, que dejemos de hablar. Y yo creo que mientras podamos hablar hay que hacerlo, porque puede ser que un día de estos no podamos. Sí, no, bueno, por supuesto, y en esas andamos. Y tú lo haces todo el tiempo. Pero luego esta declaración también, ¿no?, de Israel Vallarta saliendo de la cárcel, diciendo que él quiere ser senador y que seguramente va a ser senador. Pues me parece aberrante, ¿no? O sea, va a pasar de secuestrador a senador, solo sucede en la 4T. Y no lo dudo que pase, porque yo estuve muy pendiente desde el viernes que salió la noticia, porque me hablaron conocidos de dos de las víctimas. Entonces le estuve dando seguimiento todo el viernes y todo el fin de semana. Y pues lo que ves es una sincronía, ¿no?, entre la 4T e Israel Vallarta. O sea, hizo un roadshow de medios, sí, fue un roadshow, que solo lo puedes hacer cuando tienes muchos contactos en medios. ¿O quién se lo hizo? ¿Desde la presidencia? Bueno, me parece era la muy nota, difícil, ¿no? También. Entonces, inclusive en descargo, sí, de muchos de nosotros, sí, pues buscamos, ¿no? De acuerdo, era la nota. Pero ¿no te sorprende también que el señor Vallarta no salga diciendo y enojado con la autoridad, ¿no?, que dice que ahí lo tuvo tantos años y que fue un proceso manipulado y que no fue cierto? ¿Por qué no se va en contra de la autoridad, del Ministerio Público, que no pudo acreditar que no era secuestrador hace 17 años? ¿Por qué no se va en contra del Poder Judicial? ¿Se va en contra de un periodista? ¿No? O sea, y sale a decir que quiere ser senador. O sea, yo lo que me pregunto es cómo es posible. Y lo oía también en una entrevista donde dijo, yo estaba con mi hermano en la celda, me imagino, y pues mi hermano, cuando me llamaron
que porque me tenían un mensaje. Y dice, y entonces mi hermano me preguntó, oye, ¿de qué será el mensaje? ¿Ya será tu sentencia? Y le dijo, ay, no, ¿cómo crees? Voy a ver qué es. Dice, y yo me salí y él se quedó viendo la televisión. Entonces, en la cárcel los reos tienen televisión en su habitación, ¿no? O sea, creo que hay muchas preguntas que no nos hemos hecho de fondo, y yo te insistiría, lo más grave en este caso son las víctimas, porque el Estado fracasó en generarles justicia a las víctimas, y en caso de él también fracasó porque no pudo Nunca demostrarle. pudo acreditarle un delito. No se lo acreditó de manera completa, ¿no? Claro, durante 20 años. Durante 20 años. ¿Decías que te hablaron las víctimas el fin de semana? Hablé con personas que las conocen bien y me decían, oye, estamos muy preocupados, en verdad va a salir. Me hablaron, pues yo creo que el viernes muy temprano, después de la mañanera. Y les dije, no sé, déjenme ver, pero ya si la presidenta lo dijo es porque seguramente sí es cierto. Y luego ya lo vimos él como a las 9 de la mañana, ¿no? Ya saliendo del penal y haciendo declaraciones. Entonces, pues mira, todo me parece lamentable, y todo me parece lamentable porque lo que ahorita nos deberíamos de estar preguntando es cómo podemos solucionar el problema que hay en el Poder Judicial. Porque, como te decía, casos como el de él abundan. ¿Y por qué esos casos, pues, no sacan a las personas que están ahí adentro? Si llevan más de 2 años sin sentencia, creo que de los 20,000 presos federales hay 10,000 en esa situación. ¿Por qué no los sacan de prisión? ¿Por qué? ¿Por qué solo en este caso? ¿Y por qué es la misma juez que sentenció a la hermana de Xóchitl Gálvez? Con un criterio completamente distinto, ¿no? Claro. ¿Y porque en el caso de Xóchitl, de la hermana de Xóchitl, perdón, también se ha acreditado que hubo tortura. Sí, lo acreditó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo acreditó la Comisión de Víctimas, y sin embargo en ese caso le dan 89 años y en este caso sale absuelto. O sea, sí me parece muy grave lo que nos está sucediendo, y que no nos cuestionemos el sistema de justicia que tenemos, porque al final del día, ¿cómo puede suceder esto que en 20 casos, en 20 años una fiscalía, y más la Fiscalía General de la República, no te pueda acreditar, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué esperamos de las fiscalías locales? Sí, entonces, claro, que es lo que hemos dicho siempre, ¿no? Y entonces, en este sexenio y en el anterior, no hay recursos para las fiscalías locales, son mínimos, no alcanzan. No hay recursos para las policías, pero sí hay recursos para hacer un show mediático. La verdad sí me parece muy lamentable. Ahora, ¿qué hubiera podido hacerse? ¿Reponer el proceso? Sí, mira, cuando... Digo, ya 20 años después también, lo que pasa es que es una locura. Es una locura, sí, yo sé que es una locura. O sea, una persona 20 años sin sentencia y luego sale absuelta. Mira, yo creo que sí es una locura. Cuando salió Florence Cassés, salió por una determinación, ¿te acuerdas?, de la Suprema Corte de Justicia, que fueron, en una de las salas, fueron 3 votos a favor de que saliera y 2 porque no saliera. El criterio que se usó para que saliera fue el de Saldívar, el del ministro Saldívar. La ministra Olga Sánchez Cordero había hecho otra exposición donde decía que se debía de reponer el caso. Y fue la razón por la que el ministro Cosío votó en contra de que saliera, porque no se iba a reponer el proceso. Y en ese momento se pudo haber repuesto todo el proceso y saber realmente qué había pasado en ese rancho, dónde lo habían detenido en realidad, cómo es que lo llevaron al rancho, cómo sabían los policías que en ese rancho estaban estas víctimas. En ese momento se pudo haber repuesto. Yo creo que en este momento sería muy difícil reponer todo el caso, ¿no? Sí, porque además ya de estar más manipulado el caso que... Sí, ¿no? Claro. Ahora, con el precedente de Cassé, de Florence Cassé, ¿pudo haber ocurrido lo mismo con Vallarta?
o no por... No, porque tenía otras causas penales. Denuncias. A Vallarta lo pudieron haber sacado en ese momento. Y había delincuencia organizada, creo que era por También secuestro y delincuencia organizada. Era delincuencia organizada, secuestro y armas de uso exclusivo del ejército. Lo pudieron haber absuelto, como en el caso de Florence Cassé, por el caso que tenían en conjunto, pero no por los 3 casos anteriores. Ya. Ahora, como dices tú, tener a alguien en prisión durante 20 años sin poder acreditar su culpabilidad y por lo tanto no haber recibido sentencia es un fracaso absoluto. Un fracaso absoluto de nuestro sistema de justicia, donde no hay justicia para las víctimas y realmente tampoco para los imputados, ¿no? Sí, en realidad tampoco. Pues, ¿cómo va a ser justicia 20 años en prisión? Claro. O sea, definitivamente. Claro. No, ya hasta tal vez pudo haber cumplido su sentencia, no sé. Sí, claro. No, realmente sí fue terrible para todas las partes, sin duda, pero sí creo que peor para las que son víctimas, ¿no? Y el tema en este momento es que se tiene que señalar, no se puede usar la justicia con fines políticos, porque este caso se volvió desde hace muchos años en un tema político, claro, y no de justicia. Sí, claro. Desde la enemistad entre países, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Yo recuerdo cuando vino el presidente Sarkozy, que me citó a un café, ¿no? Y me dijo, es que yo no entiendo, señora, cuál es su afán en decir que sí hay víctimas cuando en realidad fue un montaje. Le dije, tiene toda la razón, fue gravísimo el montaje, pero las víctimas ahí están, presidente Sarkozy. Y entonces, fíjate todavía lo que me dijo, es que mi interés no es dejarla en libertad. Mi interés es que el juicio, la sentencia, la lleve allá, no aquí. Que enfrente el juicio en Francia, cosa que no ocurrió, ¿no? Claro que no, llegó a Francia y la dejó libre. Sí, claro. No, pero me acuerdo perfecto de esa reunión en un hotel que está aquí en Reforma, y me decía, no, es que sí va a cumplir sentencia, pero allá. O sea, ¿y tú pudiste demostrarle que estaban las víctimas? Yo le dije, ¿no? Demostrarle no, porque pues... sí, bueno, yo no era una reunión de trabajo. De trabajo, pero lo que le dije es, ahí están las víctimas, usted debería de hablar con ellas. Cosa que claro que nunca hizo, ¿no? Porque a él no le interesaba eso, era un tema completamente político para él, que en ese momento le interesaba, para su rating. Claro. ¿No? Que esto pasa no solo en México, sino en todos los países. En todas partes. Y la justicia se manipula en todos los países, desgraciadamente. Sí. Pero ojalá aprendamos de este caso para tener mejor justicia. Ojalá, porque pues sí estuvo manoseadísimo el caso desde que hacen una recreación, ¿no? De cómo liberan a las víctimas. Además, fíjate, completamente innecesario, ¿no? Porque, digo completamente innecesario porque, mira, por ejemplo, en el caso de Pedro, a mi esposo lo liberaron primero y después ya de liberado, pues tomaron las fotos, ¿no? Y luego mostraron las fotos a la prensa, pero no al revés, ¿no? No pasar a la prensa primero, recrear la escena del crimen, ¿no? O sea, realmente no era necesario porque ahí estaban los datos no solamente de las 3 víctimas que estaban en el rancho, sino también estaban las carpetas, que en esa época eran averiguaciones previas, de los otros 3 casos. No había necesidad de hacer eso. Fíjate. Lo hizo como tú dices, porque a Genaro desgraciadamente le gustaba el tema de la propaganda. Sí, el show mediático, ¿no? Dice Emanuel Stiles, es una periodista, y dice, no, Israel Vallarta no tiene otras acusaciones. Los casos de Valeria y de Shlomo son parte del montaje. Lo explico en mi libro, en la serie, en múltiples tweets y en entrevistas. No sé por qué Olga Sánchez Cordero desinforma. Ella misma dijo que la banda no existía, que fue un invento. Mira, yo sé que esta persona escribió un libro, yo creo que Sánchez Cordero no está desinformando, ¿no? O sea, la banda existía, que no se llamaba así, pues no, claro que no. Cuando los casos ya se hacen mediáticos,
les ponen nombre a las bandas según cómo se expresan o cómo se comportan los criminales. Y en este caso había audios en donde ellos se llamaban por nombres del zodiaco, ¿no? Y por eso es que se les puso ese mote, ¿no? Pero la banda, por supuesto que existía. Por lo menos Israel Vallarta existía y las víctimas existen. Si ella dice que son de la misma investigación, entonces, ¿por qué Sánchez Cordero dice hay otras 2 investigaciones que yo no conozco? Y si te acuerdas, también ayer llamaron mi atención al respecto. En una mañanera, el fiscal Gertz Manero dijo que Israel Vallarta ya tendría que haber salido de prisión. Y su mismo equipo lo corrige y le dice que no, que porque hay otras 2 acusaciones en su contra. Así es. Que no podría imperar el mismo criterio porque había otras investigaciones en su contra. Así es, pero ahora ya ves que la presidenta, creo que hoy en la mañana dijo que la fiscalía ya había cambiado de criterio, o una cosa así dijo, ¿no? La fiscalía tenía otras interpretaciones. Pues no tenía otras interpretaciones, hay otros 2 casos. Hay otros 2 casos. ¿Sí? Que pues ya, porque además no se puede juzgar a una misma persona 2 veces por el mismo delito, ¿no? Ya quedará en la conciencia de cada quien. Ya. ¿Cómo estamos en términos de violencia en México? Híjole, muy mal, Adela. Qué bueno que me preguntas. Estamos muy mal, y traía unas notas aquí sobre ese tema, porque llevamos, mira, nada más para decirte que llevamos más de 125,000 casos de desaparecidos, de los cuales la mitad son del sexenio de López Obrador y de lo que va de este sexenio. Si las desapariciones se siguen comportando de la misma manera, este gobierno va a terminar con más casos de desaparición que los anteriores, lo cual me parece gravísimo, pero me parece todavía más grave que tengamos alrededor de 72,000 cuerpos que están en las morgues que no han sido identificados. Eso significa, Adela, que debe de haber muchas madres buscadoras que siguen con pico y pala buscando dónde encontrar a sus hijos y que esos hijos están en una morgue. Que pudieran estar ahí. Claro, y que los pudieran ya identificar y regresárselos a sus madres, ¿no? Y sin embargo eso no pasa porque nuestro sistema forense es otro fracaso más. Luego tenemos también nosotros hemos identificado tan solo en el primer semestre de este año más de 2,517 atrocidades. Eso quiere decir tortura, calcinación, violencia contra las mujeres, feminicidio con extrema violencia, violencia contra los niños, mutilaciones, descuartizamientos, etc. Pero también tenemos que los homicidios, contrario a lo que han presumido, que llevamos el 25% menos, pues ya dijo el INEGI que no. Ya dijo el INEGI que bajó ligeramente del año pasado a este. ¿No? Entonces, además manipulan la información, porque además recordemos que ha pasado algo que no sucedía, que es que las cifras de desaparecidos y de homicidios se cruzaron. Siempre la cifra de desaparecidos iba por debajo de la de homicidios. Ya se cruzaron, hay más desaparecidos que homicidios. ¿Por qué? Pues porque nuestra hipótesis es que los criminales ya encontraron el camino. Pues desaparecen. La desaparición es casi el delito perfecto, ¿no? Pues no te van a encontrar. No hay cuerpo, no hay cuerpo y no hay delito. Pero también las fiscalías encontraron la manera. Entonces todos están contentos, ¿no? Las fiscalías declaran menos homicidios y los criminales desaparecen más gente. Y eso a nadie le importa. Hay otro tema importante que sacó Coparmex la semana pasada, que es, ellos vuelven a insistir en el tema del cobro por derecho de piso. Dice que hay casi 6,000 víctimas este año que lo han denunciado. Eso quiere decir que hay miles y miles y miles que no lo han denunciado. Y el cobro por derecho de piso, Adela, es lo que era el secuestro en 2005. Es un secuestro.
en esos casos, y ahora siguen sucediendo desgraciadamente, sobre todo secuestros contra migrantes, es contra la persona. En el caso del cobro por derecho de piso es un secuestro a tu negocio, es un secuestro a la economía familiar. ¿Y cuándo acaba ese secuestro a la economía familiar? Cuando ya no hay negocio. Cuando no hay negocio porque lo cierras, o cuando te matan porque lo denuncias, ¿no? Entonces, el delito de cobro por derecho de piso me parece gravísimo, y si bien ya dijo García Harfuch, y yo creo en lo que dice Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, que lo están atendiendo, pues no lo están atendiendo lo suficiente, porque sigue habiendo muchísimos casos. ¿Y por qué no lo atienden lo suficiente? Pues porque no hay personal. Pues sí. ¿No? Porque no hay presupuesto. Es humanamente imposible. Porque no hay es humanamente imposible. El presupuesto. Claro. ¿No? Entonces sí creo que sigue habiendo muchísimos delitos y muchísimos pendientes, y encima tenemos autoridades como la cínica gobernadora de Veracruz, que sale a decir que la maestra Irma murió de un infarto. Sí, claro, el infarto fue la consecuencia. Sí, murió por el terror de estar frente a los criminales. Digo. ¿No? Y salen a decir que el forense y que sí tiene experiencia. Pues si nadie pone en duda si murió de un infarto. Pues si no moría de un infarto le iban a matar. O, digo, tener ahí a 20 criminales apuntándote y maltratándote, ¿no? O sea, y sí me parece gravísimo, indolente que se atrevan a hacer esas cosas, ¿no? Porque dice, sí, murió del infarto. Pues no, esa fue la consecuencia de lo que vivió la maestra en sus últimos días por no querer pagar una extorsión. Sí. Terrible. Te veo, espero verte más seguido. Yo también, lástima que sean estos temas, pero yo creo que sí hay que platicar de lo que la 4T quiere callar. Y de lo que está pasando, ¿no? Pues de lo que está pasando, sin duda. Te agradezco mucho, María Elena. Al contrario, muchas Adela, gracias. Qué gusto verte. Igualmente, muchas gracias. Hoy es lunes de Vitrio. No se nos puede olvidar. Cuando Claudia daba ivermectina. ¿Cómo fue la detención? Uy, casi latinaba. Y el montaje televisivo. Ajá. Conducido por... Esa sí la sé, Pimentel. Loret de Mola. Casi. Yo pensé que hablaba de Pimentel. Si Loret lo sabía todo, su productora también. Debe ser que por trabajar para usted ya quedó santificada por el manto 4T. Dice tu tío el morenista que tú no estás informado, que eres bastante joven para poder recordarlo, pero ante los gobiernos hacían montajes y teatros. Antes, ¿cómo le explicamos? Durante el gobierno de AMLO se inauguraron proyectos diciendo que sí cumplieron, pero estaban incompletos. Llevan mes con mes prometiendo medicamentos. Se supone que la mega farmacia lo había resuelto. Estana le prometía que mediante camionetitas podían repartir la medicina que necesitan. No me extraña que mintieran, me extraña que le creyeran.